Buenos días, compañeros. A continuación, les hablaré sobre los requisitos de la demanda laboral, los cuales se encuentran consignados en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo. No obstante ello, debe precisarse que para la elaboración de la demanda es necesario tener de presente unas condiciones previas que faciliten su estructuración. Primero, narración de los hechos que indica el cliente. Para ello, debe el abogado entrevistarse con el usuario y así determinar qué tipo de proceso debe adelantarse, es decir, si es un proceso ordinario, especial. Entre los especiales recordemos que se encuentra el ejecutivo, el de fuero sindical, el sumario o el de acoso laboral. En dicha entrevista se determina también qué tipo de trabajador es el cliente o el usuario que acude a nosotros como abogados, es decir, si es particular o es un servidor público. Recordemos que los servidores públicos pueden ser un funcionario político, un empleado público o un trabajador oficial. Además de lo anterior, debe establecerse la temporalidad de los hechos que se aducen y así poder mirar o fijar si existe o no prescripción frente a los derechos del trabajador. De igual forma, debe interrogarse al cliente acerca del deseo o fin con el cual o por el cual desea llevar su litigio ante un funcionario judicial. Y de esta manera, nosotros como abogados tendríamos la función de explicarle si el caso que él nos está presentando o ella nos está presentando es o no procedente, si puede realmente hacerse algo o nosotros como abogados podemos colaborarle en algo. Finalmente, es muy importante solicitarle al usuario que, de conformidad con los hechos que nos ha narrado en la entrevista, nos facilite las pruebas que acreditan los mismos. La segunda condición que se analiza es preguntarle al usuario si existió o no una conciliación previa. Ello en el caso de aquellos trabajadores que así lo requieran, como el caso de los servidores públicos, o si en su efecto se agotó la vía gubernativa. Debe advertirse que en caso de que se haya realizado esta conciliación, debe preguntársele al usuario si se ha dado o no cumplimiento a lo que allí se ha fijado. Asimismo, como lo acaba de mencionar, debe preguntarse al usuario si hubo o no una reclamación administrativa. Ella, recordemos que se cuestiona respecto de los servidores públicos. En cuarto lugar, tenemos que fijar si existe prueba de existencia y representación legal, ya que alguna de las partes puede ser una persona jurídica de derecho privado. Debemos tener en cuenta que las personas jurídicas de derecho público no es necesario acreditar su representación legal. En quinto lugar, debe determinarse la viabilidad financiera de la empresa. Ello en atención a lo que nos esté indicando el trabajador o bueno, el cliente que acude y poder indicarle si la reclamación que se le realizaría se ajustaría o no a los parámetros de la realidad, porque de igual forma es posible que pueda llegarse a condenar a una entidad privada, pero puede la misma no tener los recursos para pagar o puede estar, por ejemplo, en un estado de liquidación. Finalmente, respecto de las condiciones previas que hemos mencionado, debe decirse que la elaboración del poder no hace parte de las mismas, ya que el poder se debe elaborar una vez se ha realizado la demanda, o se ha escrito la demanda, se ha redactado. Ello en atención a que el poder debe contener las mismas pretensiones que se han fijado en la demanda. Ahora bien, una vez se tengan los datos anteriores, es posible proceder a elaborar la demanda en la cual se debe incluir lo siguiente. Primero, designación del juez a quien se dirige. Recordemos que en la oral, para determinar el funcionario judicial competente para que conozca el proceso, debe atenderse a los factores de la competencia. Inicialmente se encuentra el factor objetivo, relativo a la naturaleza del asunto, y la cuantía del mismo. Respecto del primer aspecto, debe decirse que sería competente el juez laboral, y con relación a la cuantía, debe precisarse si es en única o en primera, es decir, si el proceso será de conocimiento del juez laboral del circuito en caso de que sea superior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o si será de conocimiento por parte del juez laboral de pequeñas causas en caso de que la cuantía sea menor a dicho monto. No obstante lo anterior,
para fijar el lugar en donde debe presentarse la demanda, debe mirarse que sea el del domicilio principal del demandado o, en su defecto, el último lugar donde el trabajador haya prestado el servicio. Segundo, la identificación de las partes y de su representante. Este último, dado el caso de que aquellas no comparezcan o no puedan comparecer por sí mismas al proceso, mencionando junto con ello la capacidad jurídica y el domicilio de las mismas. En caso de ignorarse el domicilio respecto del demandado o su representante, si fuere del caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento, el cual se entenderá prestado con la presentación de la demanda. Tercero, la indicación de la clase del proceso, ello en atención a la entrevista previa que se le haya realizado al cliente. En cuarto lugar, debemos mencionar aquellos hechos y omisiones que sirvan de fundamento de las pretensiones, los cuales deben estar clasificados ordenada y cronológicamente, enumerados, individualizados, es decir, que cada fragmento redactado se refiera a una sola conducta o situación fáctica. Debe aclararse que en el momento en que se redactan los hechos, se piensa simultáneamente en las pruebas que deben sustentarlos. En quinto lugar, deben indicarse las pretensiones de manera clara, precisa y separada. Estas pueden presentarse de manera principal y subsidiaria respecto de aquellas que se consideren excluyentes. Una pretensión contiene de manera individualizada la declaración de un derecho. Asimismo, debe precisar los extremos temporales y el dinero que quiere que se pague. La acumulación de las pretensiones puede ser objetiva en el caso de que sean varios los derechos que se piden o subjetiva según la cantidad de personas que sean parte del extremo pasivo o activo. Sexto, fundamentos y razones de derecho. Esto se refiere a que debe redactarse una explicación jurídica acerca de las leyes, jurisprudencia, Constitución nacional e incluso, en virtud de esta última, de aquellos tratados internacionales que tengan aplicación en nuestro ordenamiento jurídico y, en general, de la normatividad que dé sustento jurídico a las pretensiones de la demanda. Debe advertirse que no basta solo con que sean enunciadas las anteriores prerrogativas, ello en atención a que como juristas que somos debemos argumentar las razones por las cuales, teniendo como base dichas normas, se tiene derecho a que prosperen las pretensiones y en consecuencia ganar el proceso. En caso de que el accionante pueda litigar en causa propia, no será necesario fijar este requisito. Séptimo, pruebas. Las pruebas pueden ser ya sea aquellas documentales que se aportan junto con el escrito de la demanda y que se enuncian en el mismo, y también los medios de prueba que se solicitan en forma individualizada y concreta según las formalidades que la ley exija. Por ejemplo, los testimonios, de los cuales debe mencionarse el nombre, la dirección, el documento de identificación y los temas a los cuales harán referencia, en otras palabras, lo que se pretende probar con dicho testigo. Octavo, competencia. En este fragmento debe indicarse al juez las razones por las cuales éste es competente según lo mencionado en el primer requisito, es decir, en atención a la cuantía y al lugar a donde debe interponerse la demanda. Noveno, notificaciones. Las notificaciones hacen alusión a las direcciones físicas y electrónicas e incluso los teléfonos de contacto de las partes y de sus apoderados. Décimo, anexos. En los anexos debe incluirse el poder, las pruebas, los traslados y el certificado de existencia y representación legal si es del caso, ello no solo en medio físico, sino también magnético. Onceavo, firma. La firma de las partes o del apoderado judicial en el escrito de la demanda y obviamente en el poder, y debe aclararse que en la actualidad ya no se requiere hacerle presentación personal al escrito de la demanda. Listo, esto fue todo por hoy. Espero esta explicación haya sido de su agrado e interés y facilite a los estudiantes de Derecho y asimismo a los juristas en ejercicio la comprensión y realización de la demanda laboral.